Ser Podcast. Buenas noches, soy Irene Escolar, soy actriz y hoy he invitado a algunas amigas a las que admiro mucho para hablar sobre el mundo de la creación y cómo es ser mujer y dedicarse a una profesión creativa. La cadena SER presenta Artista Invitada con Irene Escolar. Algunas personas muy afortunadas nos ganamos la vida dedicándonos a lo que más nos apasiona. Yo crecí asumiendo que eso era lo normal. En mi familia, durante muchas generaciones, todas y todos han trabajado en el mundo del cine, del teatro, de la televisión. Las tradiciones, los horarios, las conversaciones en mi casa siempre han estado vinculadas a esos mundos. Yo no tuve que justificar ante mi familia mi vocación, era lo normal. Era una manera muy honrada y muy amada de ganarse la vida. Habiendo crecido en ese entorno, siempre me despierta mucha curiosidad cómo nace la pasión cuando tu familia no tiene ninguna vinculación directa con el mundo de la creación. Hoy me acompañan 5 mujeres, 5 amigas talentosas que han perseguido su vocación y han conseguido una carrera profesional basada en la creatividad y en la pasión por lo que hacen. George Orwell escribió un pequeño tratado en el que reflexionaba sobre por qué había decidido escribir. Y hablaba de cuatro cosas. Una intención política, un impulso histórico, un entusiasmo estético y ego. La razón por la que yo me dedico a esto, más allá de todo lo que tiene que ver con mi familia, lo he descubierto muchos años después y tiene que ver con 2 pulsiones, sobre todo, que son las conexiones que se establecen en las relaciones humanas con las personas que vas encontrando en esta profesión y con la imaginación. No sé cómo será para mis amigas que están aquí. Estoy con Clara Roquet, que entre otras muchas películas ha guionizado Petra, 10.000 kilómetros, Criatura y es directora de cine. Ganó en 2022 el Goya a la mejor dirección Nobel por la maravillosa película Libertad. Hola, Clara. Hola, Irene, gracias por invitarme. Qué ilusión. Qué bien. Me gustaría mucho saber cómo acabas dedicándote al mundo del cine. Pues la verdad es por una serie de, no sé, como de influencias y de... No es algo que venga de familia. Me gustaba muchísimo leer y ver cine desde pequeña. Tuve un tío que ha sido guionista y escritor, sobre todo de literatura infantil, que me influenció muchísimo, pero en mi familia no era para nada habitual. Yo tenía que ser o médico o abogado o ingeniero, y creo que fue por esa pulsión, ¿no? De esa atracción profunda que sentí hacia contar historias, que fue casi inevitable. Que yo escribía porque siempre he escrito, nunca he pensado en escribir porque lo he hecho desde que sé escribir, ¿no? Creo que yo el primer cuento que escribí tenía 8 años y tenía un diario y tal. Luego también empecé a escribir como obras de teatro para los niños del colegio y las hacíamos para los niños de 3 años y se dormían todos, pero me encantaba, es que es algo que siempre he hecho. Y en un momento tuve la clarividencia de decir, es que quiero probar esto, y me gusta mucho ese impulso que tuvo esa niña de 15 años que dijo, venga, voy a probarlo. Creo que también el hecho de que hubiese alguien en mi familia que se dedicara a eso lo hacía más posible. También ha venido a esta conversación la poeta Elvira Sastre. Hola, Elvira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tú publicaste tu primer libro importante con 21 años, 43 maneras de soltarse el pelo, y has conectado con cientos de miles de lectores desde entonces. En 2020, Adiós al frío fue el libro más vendido de todos los géneros y acabas de publicar tu poesía completa en Visor y es el libro de poesía más vendido. Una poeta que llena estadios no es un caso normal. ¿Me preguntas o afirmas? Un poco las 2 cosas. Sí, por desgracia creo que no es normal. Creo que soy muy afortunada y que se habrán dado una serie de factores entre los que está el trabajo, la suerte y
pues no sé, decisiones correctas y sabias para haber llegado a ese lugar. Ariadna Chez, hola. Hola. Ariadna es artista plástica, poeta, escultora, creadora audiovisual. Con la carga semántica que tiene en España la palabra artista, ¿tú cómo te relacionas con ella? Bueno, creo que es una palabra muy amplia que engloba pues desde, para algunas personas, pues un torero, como otras profesiones, ¿no? Yo la verdad que me intento alejar de esa etiqueta, me gusta más etiquetas como autor o autora, ¿no? Porque creo que engloba lo que yo entiendo como la creación, ¿no? De una forma más amplia y más libre, digamos. Como, no tanto como vengo a generar algo que no existe, vengo a crear, sino como vengo a ordenar, ¿no? lo que está a mi alrededor y genero otra cosa en interacción con el resto, ¿no? Quedan 2 mujeres por presentar que hacen 2 trabajos de la industria del cine que están muy invisibilizados. Normalmente se suele entrevistar a las directoras, directores, actrices, actores, músicos. Pero todo esto sería imposible si no hubiera alguien dedicado a la producción. Clara Nieto es abogada, experta en audiovisual, fue directora del área de ficción de Warner Brothers. Produjo, entre otros, el cortometraje Madre, dirigido por Rodrigo Sorogoyen, nominado a los Oscars, la película La Llamada, la serie Paquita Salas de los Javis, la película Dios de Paco Cabezas y la serie Las Largas Sombras de Clara Roquet. Que es mi preferida. Y, obviamente, y este es un trabajo muy desconocido, dirección de fotografía. Sara Gallego, buenas noches. Buenas noches. Sara Gallego ha hecho la dirección de foto de la película documental El Año del Descubrimiento, la película Matar cangrejos, Las chicas están bien, que por cierto es una película que hemos hecho juntas, rodamos el verano pasado. Era la primera vez que yo trabajaba con una directora de fotografía, o sea, con una mujer. Se estrena el 25 de agosto en cines, es una película muy bonita, aprovecho. La segunda temporada de Veneno, Vestidas de azul, bueno, en fin, miles de cosas. Clara, Sara, hacéis 2 trabajos bastante invisibilizados y muy masculinizados. Entiendo que no teníais muchos referentes que os ayudaran a imaginar que estos trabajos que hacéis ahora eran posibles. ¿Cómo nace la vocación en vosotras? Buah. O sea, en mi caso, en realidad ha sido como un poco una casualidad o una búsqueda, ¿no? Porque durante 10 años yo era abogada especializada en audiovisual. Es verdad que trabajaba mucho con películas, pero me faltaba algo, ¿no? Había efectivamente algo relacionado con la creatividad y con la transformación, que para mí es la base de por qué yo me muevo hacia la creatividad. La capacidad de lanzar mensaje, de generar empatía, de transformar políticamente a otras personas a través de tu creación, que a mí la abogacía se me quedó muy corta. Y con 32 años decidí dar el salto, además en una situación muy compleja porque digamos que ya estaba encarrilada, ¿no? Una vida acomodada, socia de un despacho, ya todo, ¿no? Todo tenía cara y ojos y me dio un gran salto al vacío que creo que me ha salido súper bien. Yo he elegido este camino, o sea, no es una... elegí, digamos, de otra manera y al final me decidí por hacer un gran cambio. Y estoy muy contenta, la verdad, con el resultado. ¿Y fue complicado para ti por eso el no tenías referentes a tu cerca? Es un poco extraño porque mi hermana, que también es actriz, como sabes, Marta Nieto, nosotras las dos venimos de un entorno en Murcia, con padres que no se dedicaban a nada parecido a esto. Es verdad que era gente que le interesaba la cultura, pero estábamos incluso muy desplazadas periféricamente y hemos acabado las dos por caminos distintos en el mundo audiovisual y correlándonos de alguna manera, pero no te sé decir. O sea, cuando estaba hablando Clara Roquet, yo pensaba, digo, ¿cuál es el referente? ¿Cuál es el espacio? Y digo, es que no ha sido un ir encontrando, ¿no? el camino para llegar. ¿Tú, Sara? Pues me siento un poco como tú, Irene, bastante afortunada porque siento que toda mi vida he estado como rodeada de mucho cine, música, bueno, de artes en general, de fotografía, y que he tenido ese acceso y que al final son cosas que he disfrutado mucho y que quieres imitar. Y es verdad que no he tenido referentes, quizás ha sido como un poco de inconsciencia al inicio, como de dejarte llevar por lo que te gusta y a posterior ver que realmente
por lo menos cuando yo empecé no había muchas referentes mujeres y era como, bueno, pues un reto más heavy porque donde no ves que no existe, o sea, donde no estás que no existe. Y eso también me ha dado como más fortaleza, pero con el tiempo. Hay otra amiga escritora, autora de Gente que ríe, que fue premio Ojo Crítico en 2022, que tenía mucho que decir sobre la vocación. Ella es Laura Chivite. Yo creo que mi vocación siempre ha sido intentar evadirme de este mundo lo máximo posible, y da la casualidad de que la escritura me lo ha permitido. Luego sí que es cierto que tuve la suerte de crecer rodeada de libros y en una familia que valora el arte por encima de todo. Yo me limité un poco a seguir lo que tenía enfrente. Y bueno, de pequeña sí que escribí una serie de cuentos de terror cuyo protagonista se llamaba Easy, en referencia a un personaje de Digimon del que estaba un poco enamorada. Y bueno, pues recuerdo lo feliz que me ponía ir inventándome esas aventuras, ¿no? Y sentarme cada día a ir imaginándome ese mundo, y yo creo que fui tirando de ahí hasta ahora. Luego también hace como 15 años que llevo un diario y es mi manera de entender la realidad. A veces me parece casi hasta una patología, o sea, en el sentido de no puedo limitarme a vivir y ya está, ¿no? Pero bueno, pues no puedo limitarme y ya está. I wonder how you look when you sleep. Do you still dream about girls from your street? Do you still dream about girls from high school? Do you still dream? Decía Laura que su familia la apoyó. ¿A vosotras? En mi caso también. Lo que pasa es que yo tampoco supe que me iba a convertir en escritora. O sea, yo escribía, era adolescente, empecé a escribir. Además, yo creo que el hecho de que fuera un género literario un poco, digamos, outsider, hace que no creas que tienes posibilidades de que eso sea tu profesión. O sea, a mí la poesía de repente se convirtió en una profesión, pero yo no lo estaba buscando. O sea, fue algo... Tampoco fue casualidad, porque yo estaba trabajando ya en ello, pero nunca pensé que me iba a poder dedicar a ello a tiempo completo. Entonces, como yo seguía estudiando, hice mi carrera y demás, y justo cuando acabé la carrera hice un máster, empecé a salir, a hacer recitales fuera, a ir a bares, a ganar dinero con mi poesía. Pues ahí mis padres yo creo que no llegaron a tener mucho miedo porque vieron de repente que me iba bien. Pero yo creo que siempre ha habido un cierto temor a una profesión que es bastante inestable, y a mí me ha costado no convencerles, porque no he tenido que hablarlo con ellos, pero sí que hacerles ver que esto es posible, y que si a lo mejor mañana no es posible, hasta el día de hoy lo ha sido, y lo he disfrutado y he sido feliz haciéndolo, y eso es lo que importa. Yo creo que yo salí de la universidad en 2010. Clara Roquet al habla. En plena crisis, y ahora mis padres estaban cagadísimos. Era como, esta niña no se iba a ganar la vida jamás, ¿no? Y de hecho, hasta al cabo de muchos años, mi abuela me seguía preguntando si ya había encontrado trabajo. Y a mi abuelo, en un momento, creo que le dijeron que estudiaba, en vez de comunicación, telecomunicaciones, para que estuviera más tranquilo. Pero fue lo mismo, poco a poco fueron viendo que me iba bien, con una cierta sorpresa, creo, y con mucho alivio, y hubo un momento en cuando me dieron la beca de la casa para irme a estudiar a Estados Unidos, que dijeron, si te están dando dinero para hacer esto, será que no, que aquí hay algo. Pero bueno, sí que es verdad que las validaciones externas han sido muy importantes en mi caso, como cada una de ellas yo la he ido como llevando casi como una medalla de veis, puedo hacer esto, y creo que por eso es tan importante que haya como organismos, instituciones que de alguna forma vayan apoyando, porque para hacerlo por ti sola, por lo menos en el entorno en que yo crecí, y bueno, con las inseguridades propias que conlleva a veces, yo creo, ser una mujer en un mundo muy masculinizado es complicado. Y si hubierais tenido que enfrentaros a vuestra familia, ¿lo habríais hecho para dedicaros a esto? Oye, es que yo creo... Clara Nieto. Yo creo que, claro, a mí me pasa con 32. No es lo mismo. Yo había estudiado Derecho y Administración y Dirección de Empresas, había ido a trabajar a la ONU, estaba en el despacho. Yo había cumplido con todo, check. Pero mis padres me veían que no estaba bien, ¿sabes? Que no estaba feliz, que a mí no me gustaba. Y yo creo que si lo hubiera dicho con 18, con 19, hubieran sido mucho más ortodoxos, pero fue bonito porque era importante para mí que me apoyasen. Recuerdo la conversación que salí afuera del despacho donde trabajaba
hablar con mi madre, que es como mucho respeto, y se lo expliqué y terminé la conversación y me dijo, conozco pocas personas que tomen mejores decisiones que tú. Si esto suena rarísimo lo que me estás explicando que vas a hacer, que era coger el dinero del paro, invertir en la primera productora, ponerme productora independiente con 32 años, o sea, pero si para ti si tú lo tienes claro, ve por ese camino. Pero creo que no hubieran sido capaces de tomar esa decisión si hubiera sido mucho más joven o tenía todo ese background, de todas maneras siempre podía volver, pero esto sí fue un salto al vacío, claro. ¿Y seguir una vocación para vosotras es algo alegre? ¿Es algo complicado? ¿Es complejo? ¿Lo desmitificamos un poco? ¿Tú qué dices, Ariadna? Bueno, esto es algo que hemos hablado tú y yo bastante, y es ese aprender a vivir en la pura impermanencia y vivirlo con entusiasmo, porque al final tú estás eligiendo entregarte a algo hermoso en lo que crees, pero también sin vivir en el sufrimiento por vivir de forma masoquista, pero hay que enfrentarse a ese dolor continuamente. Suena igual quizás demasiado triste lo que estoy diciendo, pero realmente la felicidad que te aporta cuando has llevado a término algo que es tuyo, que es tu alma, o que genera interferencias con otras personas y este mundo, ¿no? Como que se expande y es un animal más amable, ¿no? Creo que eso es impagable. ¿Y os habéis sentido cuestionadas por ser mujeres vosotras? Por ejemplo, Sara, porque pues a mí, luego reflexionando, pensar, nunca había trabajado con una directora de fotografía, tengo 34 años, ya he rodado bastante y qué fuerte es eso, ¿no? Es algo que todavía me sorprende. Y incluso en la peli que hemos hecho, en Las chicas están bien, tú llevaste todo tu equipo, prácticamente todo tu equipo eran mujeres, era algo que yo no había visto nunca. Algunas figuras que ni siquiera imaginaba que hubiera mujeres que se dedicaran a eso. ¿Tú te has sentido cuestionada? Sí, o sea, yo creo que todas, como todas. Sí que es verdad que he tenido la suerte como de rodearme de círculos que ya, bueno, que han tenido como la mente mucho más abierta o más avanzada. Pero sí que lo notas, son siempre pequeños gestos como de tener que demostrar el doble o tener que ser perfecta, o sea, no poder como errar en tu trabajo. Ahora hablábamos en Clara Roquet, Clara Nito y yo hemos hecho una serie para Disney que se llama Largas sombras, y un día tomando algo hablábamos y salió un tema que era curioso, como en el set de rodaje a Clara Roquet le preguntaban mucho si estaba segura. Sí. Constantemente. Daba igual el departamento, tal vez no vamos a entrar a especificar, pero ¿estás segura? Era la gran pregunta. Clara es una directora extraordinaria, muy joven. Y en fin, ¿qué piensas, Clara? Pues al principio me sorprendió porque la gente me lo preguntaba muchas veces, no es que tengan más experiencia que yo, es que tienen menos. Entonces había esta cosa de, ¿estás tú más seguro que yo? ¿Por qué es eso, no? ¿Qué es lo que te valida como para hacerme esta pregunta? Yo creo que sencillamente a veces no se dan cuenta, ¿no? De que es un paternalismo. Bueno, te ven joven, te ven mujer, te ven al cargo de mucha gente con decisiones que hemos tenido que tomar en esta serie, pues más grandes que las que había tomado yo antes, porque de repente había muchos más medios y bueno, es esta pregunta que yo tuve que decir, oye, por favor, no, como no me preguntes esto, o responder sí, estoy segura, y si no lo estoy, déjame equivocarme, porque vosotros habéis tenido la oportunidad de equivocaros muchas veces sin que nadie os pregunte si estáis seguros. O sea, déjame a mí el espacio de equivocarme yo y aprender yo. Prefiero sea mi error el que estoy cometiendo, si es que lo cometo, que no que sea el tuyo, porque entonces no voy a aprender nada. Pero era muy curioso, ¿eh? Era muy llamativo y yo lo he visto más veces, no sería la primera vez. Es como si todo el diseño te estuviese obligando a ejercer el mando o el poder o las decisiones desde un lugar de rigidez y de seguridad. Y nosotras que establecimos una manera de trabajar mucho más abierta, colaborativa, en conversación, parece que no cabía, ¿no? Parece que solo puede ser de una manera y que si no es como rígido... Desde la autoridad. Desde la autoridad, efectivamente. Si no es rígido desde la autoridad, parece que hay un hueco
que debe alguien completar, generalmente ellos. Y es como de, no, yo no sé cuántas veces que no, que no es que no estemos ejerciendo la autoridad, es que lo estamos ejerciendo de otra manera. No es que no sepamos por dónde es. Déjanos el espacio. Una tendencia, no sé si es muy figurativo, pero una tendencia como a ocupar todo el tiempo ese hueco desde el código que se conoce. Y esto lo digo por hombres y mujeres, ¿eh? O sea, era como, por favor, deja espacio. Y muchas veces lo hablábamos esto desde el inicio. Es como, vamos a hacer las cosas. Esta es una serie que es única, queremos hacerla de una manera distinta y necesitamos el espacio para poder pensar, ¿no? Y para poder configurarlo de una manera distinta. Y eso costó, bueno, en general cuesta. Es esta idea de, que no sé si os ha pasado, que yo creo que nosotras queremos ejercer la autoridad desde otro lugar. Yo relaciono mucho la autoridad vertical con el patriarcado, ¿no? Entonces, para mí la autoridad no tiene que ver con tú tienes la razón absoluta y tu mirada, es con la colaboración, con que encuentras respuestas en diálogo, ¿no? Y que la mejor forma de trabajar de todas es si todas tenemos el espacio para proponer. Y yo creo que esto, en el fondo, lo que genera es un espacio donde todo el mundo se siente mucho más seguro, y ese crear espacios seguros hace que se diluya un poco la idea de la autoridad, que pertenece a la creación, es de todas, no es de una sola persona. Sí que hay una mirada, ¿no? Que al final pues terminas decidiendo ciertas cosas, pero se hace en colaboración, y ese modelo a veces es percibido como una falta de autoridad por la masculinidad clásica. And they're giving me bone, and I wanted a map, and I got directions back home. Una carrera artística no es fácil, sobre todo al principio, se cobra poco, se trabajan muchas horas, hay mucha irregularidad, la sensación de que nunca saldrá otro proyecto, de que nunca te volverán a llamar. Hablamos de precariedad, y la precariedad laboral es el signo de los tiempos. ¿Vosotras cómo lo lleváis? ¿Ari? Bueno, digamos que la precariedad está ahí, no por ello hay que acostumbrarse. Creo que si algo he aprendido en estos años que llevo trabajando, sobre todo en Madrid, al terminar la carrera, porque yo estudié en Bilbao, es a sobreponerme y pedir las cosas que merezco, de la forma en la que lo merezco, ¿no? Y esa autoridad tan importante de la que estáis hablando, precisamente el modelo de autoridad al que estamos acostumbrados es aniquilador, y entonces en el momento en el que tú te pones a pedir lo que solo es justo, parece que hay como una brecha. Y bueno, creo que es importante simplemente eso, saber dónde está tu lugar, saber que tienes que pagar el alquiler y que mereces poder hacerlo, y que no tienes como que sentir culpa por ello, que es a lo que te lleva el mundo, ¿no? Luego cosas más que pueden sonar más absurdas, supongo que es como aprender a dirigir tu pequeñita empresa, ¿sabes? Y aprender cosas que no te gustan nada, pero tienes que saber gestionar, como es Hacienda, el dinero, ser autónoma, etc. Cosas que son frívolas, pero que necesitas entender, y sobre todo a mí lo que más me ha servido es confiar en los demás y pedir ayuda cuando lo he necesitado. Me he comido muchas noches sintiéndome muy sola, sintiéndome muy poca cosa por no llegar, cuando muchas veces cuando he expresado ese dolor, una amiga o un amigo me ha ayudado, ¿sabes? Me ha dicho, yo te acompaño a hacer estos papeles, yo te dejo este dinero, si no encuentras casa en 2 semanas, quédate en mi casa. Confiar, lo que decís vosotras, ¿no? Lo que acabáis de comentar de ese engranaje que es vertical, lo podemos hacer horizontal y hace bien. ¿Tú, Elvira, qué piensas? Pues que estoy 100% de acuerdo. Creo que la situación económica para la gente que se dedica a la cultura es criminal, pero a todos los niveles, desde los que estamos firmando un libro o encima de un escenario hasta los que están poniendo las luces o te están microfonando o están imprimiendo tus libros o están vendiéndolos. Y además es que no forma parte de ningún programa político, se utiliza muchas veces, estamos todos como acostumbrados. A mí me ha pasado muchísimas veces, desde hace ya muchos años, de que me lleguen propuestas, que muchas veces en literatura y en poesía sobre todo es, no, mira, te vienes a no sé dónde, a 600 kilómetros, das una charla y yo pongo tus libros a la venta.
y te pago el viaje y pongo tus libros a la venta y eso es lo que ganas. Entonces tienes que explicarle, no sé si sabes primero lo que gano yo de cada libro, que es muchísimo menos de lo que la gente se imagina. Eso me parece muy interesante, porque Claro. creo que la gente no sabe cuánto dinero pues se es puede que, por escribir pues, un libro. pues si a lo mejor eres un bestseller puedes llegar a un 20, pero lo normal es que esté entre un 5 y un 10% Y eso sí del te precio va, de venta. Y eso sí te va muy, muy Si bien. te va muy bien y eso te llega al año y si no te engañan y si no te estafan, que yo estoy de movidas con muchas editoriales, entonces zancadillas es lo que más hay, sobre todo de parte de lo que son las empresas, de quienes tienen el dinero. Luego encuentras el apoyo en tus amigos, en tus amigas que te acompañan, que te llevan en coche, que te dejan su casa, que te dejan dinero, pero es que no debería ser así. Entonces es muy complicado y nos lamentamos de que es muy difícil que la gente que se dedica a la cultura, que empieces y que consigas seguir y que y mantenerse, a mí me parece imposible. Es que es muy complicado y es muy injusto, y yo sobre todo además que estoy más como en la parte de la literatura y de la poesía, porque antes habláis de becas y demás, en literatura no hay nada. Es que no hay becas, no hay ayudas, no hay nada, alguna cosa específica, algún premio de pronto de poesía, pero todos tienen como una parte de atrás que sí, te pueden dar un premio de poesía, pero a lo mejor es un libro que se queda publicado en una universidad de no sé dónde y no tiene ningún tipo de distribución y a lo mejor a ti como autora no te interesa. Entonces, yo por lo menos en mi experiencia, lo que he tenido que hacer ha sido trabajar e invertir mi propio dinero en seguir trabajando y en seguir cuidando de mi proyecto, pero no ha habido ni ayudas institucionales ni agentes culturales que te impulsen cuando tú quieres escribir, mucho menos si es poesía, y a mí me da mucha pena porque mucha gente me escribe y me pregunta, oye, me encanta escribir, quiero ser poeta, ¿qué hago? Y yo, ¿qué le digo? Hazlo, porque por una parte está la parte emocional y lo que te aporta emocionalmente y psicológicamente escribir en este mundo, que eso es maravilloso y es una de las cosas más importantes, pero no es la única. Económicamente es muy complicado y a mí me ha costado muchas peleas con mucha gente que no me ha vuelto a llamar, porque cuando me ha hecho ciertas ofertas yo he dicho, yo lo siento, pero yo esto no lo voy a hacer. Me da igual lo que signifique en mi carrera, no lo voy a hacer, porque no estás, o sea, si no valoro yo mi trabajo y mi tiempo económicamente, que parece que, no sé, esto que ha hecho tanto daño de trabajar por amor al arte, ¿no? Que creo que nos ha jugado en contra a todos. Y hay muchísimo desconocimiento en relación con esto, ¿no? Porque yo hablo con amigas, amigos o conocidos que no se dedican a nada creativo y realmente la gente no sabe, no es una queja, es que simplemente no hay un tejido cultural, no hay una industria real, ¿no? Creo que tiene mucho valor la gente que se dedica al mundo creativo en este país, porque es muy complicado y lo haces porque tienes una gran pulsión por eso y resistes, y también es una manera de acompañar a la gente, de hacer que la gente se sienta menos sola, ¿no? Y tienes que estar muy conectado con esa pulsión tuya para poder mantenerte. Y aquí estamos mujeres muy afortunadas, creo. Y también es una pena porque hay muchísima gente que creo que querría poder desarrollar ese instinto creativo, pero que no tiene espacio, porque no se reconoce esto aquí, ¿no? I was staring at the sky, just looking for a star to pray on or wish on or something like that. I was having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew was a hopeless to be had. But then the dove of hope began its downward slope, and I believed for a moment that my chances were approaching to be grabbed. But as it came down near, so deep. Hay un punto en la carrera profesional en la que uno a veces empieza a temer por su integridad profesional. ¿Vosotras creéis? O sea, a veces os sentís obligadas a aceptar proyectos por el mero hecho de trabajar, por los contactos, por estar activas, por la cosa de aparentar, de aparecer mucho más en este momento en el que estamos. ¿Cómo vivís vuestra integridad profesional? Yo creo que está bastante en riesgo constantemente. Yo por lo menos, como yo digo que yo trabajo con mi gente, pero es como si fuéramos un ente solo. No dependemos de nadie más que nos tenga que decir, que aprobar las cosas, por así decirlo. O sea, dependemos del público y ya está. Pero a nivel luego más personal, yo ahora que hemos venido todas estas elecciones y esta campaña, y yo me he posicionado, me lo he pensado mucho, pero me he posicionado bastante porque consideraba que era el momento y que también se lo debía a muchas personas. Y wow,
la gente que te dice tú no deberías decir nada, tú dedícate a escribir y no te posiciones, esta opinión que tienes tú a mí no me interesa, entonces te comunican constantemente, te dejo de seguir, te dejo de leer. Es como, bueno, ok, pues muy bien, no pasa nada, ¿sabes? Pero creo que es algo que también a tener un poco del ambiente en el que llevamos los últimos años y no sé, parece que todas esas personas sí que son libres de dar su opinión y alguien que tiene otro trabajo también es libre de dar su opinión, aunque sean opiniones muy intolerantes con el resto de la sociedad, pero tú como personaje público o como persona que se dedica a algo artístico que disfruta a la gente, no puedes. Y entonces a mí cuanto más me dicen que no algo, pues más ganas tengo. Suele pasar. Es que yo creo que nos olvidamos muchas veces, ¿no? Esa cosa que decía Godard, ¿no? Que un plano es una cuestión política. Es decir, que todo es política, el arte es política. Entonces hay una cosa de querer disociar las dos cosas, ¿no? Como eres artista, no hables de política, perdona, ¿no? Todo es un afán de control absoluto, no tiene sentido. Y ha pasado una cosa muy grave en estas últimas elecciones, que se ha vuelto a hablar mucho, ¿no? del sector cultural, ¿no? Que chupan del bote, sin ser conscientes de que las cifras son completamente al revés, que lo que generamos de valor añadido es muchísimo más de lo que recibimos y que en realidad todo en España está financiado, empezando desde los toros al fútbol. El fútbol está súper financiado, ¿no? Entonces dices, lo que recibimos que es muy poquito en relación al esfuerzo que hacemos y a lo que aportamos. Aún es leído como que estamos chupando del bote y que somos unas aprovechadas y que no deberíamos ni siquiera hablar de política cuando nos atraviesa la política. Claro, eso además teniendo en cuenta que somos uno de los sectores que sí tiene ayuda, porque como explicaba ella, hay sectores que ni siquiera tienen ninguna. Y en nuestro caso, por ejemplo, imagínate que la financiación pública de una película es la mitad de esa financiación, porque nunca puede ser superior a eso. Tú devuelves prácticamente 3/4 del presupuesto completo, tanto en IVA como en IRPF, como en seguros sociales. Entonces, es que está comprobadísimo que la vuelta, digamos, a lo público, a la comunidad es muy superior, además de poner el foco, ¿no? y explicar algo más o menos creativo, ¿no? Y luego lo que decías de Godard es que evidentemente no es como anular que lo que vemos, que no sé, que los programas de entretenimiento, que los matinales, que los programas de citas, todo eso no tiene un sesgo político detrás. Claro que lo tiene. En todas las miradas, en las decisiones estéticas y en las decisiones profundas de contenido, de casting, de a quién eliges, de qué discurso das, de cómo lo montas, de qué música pones, de dónde haces el gag. Todas esas decisiones tienen detrás a una persona o a un equipo que está apuntando en una dirección, en otra. No existe lo neutro, para mi manera de ver. ¿Y alguna vez habéis pensado abandonar? Es decir, esto es muy difícil, lo dejo. No puedo ganarme la vida, no puedo seguir peleando. Sí, por supuesto. Lo he pensado en varias ocasiones, pero casi que era una broma. O sea, yo sabía que era una broma interna, ¿sabes? Porque realmente creo que, bueno, para mí sí que existe una disociación entre hacer algo y sacar rédito, ¿no?, económico de ello. Yo quizás podría dejar de ser artista plástica e intentar pagar el alquiler con lo que saco de ahí, pero no podría dejar de escribir ni podría dejar de generar esculturas. O sea, es algo que no puedo, ¿no? Entonces, cuando lo he pensado como posibilidad, digo, voy a dejar de ser artista. En realidad, lo que estoy pensando es, voy a dejar de mostrarme como esta creativa que paga las cosas con esto, ¿no? Entonces voy a hacerlo para mí, voy a trabajar de otra cosa que me dé más dinero, pero la realidad es que cuando he trabajado en otros sectores, en una tienda o para otras personas, realmente la cabra tiraba al monte. O sea, yo en los descansos, cuando no entraba nadie por la puerta y tenía un libro ahí escondido, o sea, es imposible huir de una misma, sobre todo sin ser infeliz. Entonces, al final es como que, aunque lo haya pensado e incluso romantizado, como me voy de aquí, me voy a Canadá, ¿sabes? Realmente no ha podido ser posible, porque al mismo tiempo que yo huía de mí misma, algo en mi interior me seguía persiguiendo, ¿no? Laura, opina esto sobre la precariedad. Pienso que la precariedad va a seguir ahí hasta que todos nos demos cuenta por fin de lo verdaderamente importante que es el arte y de lo vital que es que haya todo tipo de manifestaciones artísticas y voces disidentes que nos conmuevan
y que nos hagan preguntarnos quiénes somos y ser críticos con lo que nos rodea, ¿no? Pero supongo que esto a mucha gente no le interesa y por eso las ayudas económicas que se destinan a la creación literaria o a la creación en general son a menudo pues pocas e insuficientes. Y la precariedad no solo la tenemos los artistas, sea la disciplina que sea, sino todos los que rodean el mundo del arte, ¿no? La gente que trabaja en los teatros, las editoriales, las salas de cine o todos aquellos que están detrás. Y sin embargo, fijaos lo que añade. Por otro lado, habitualmente el lugar al que te lleva esta precariedad, en el mejor de los casos, es o bien a la incertidumbre de no saber qué va a ser de ti en unos meses y ir conviviendo con esa incertidumbre, o bien a compaginar tu trabajo artístico con otros trabajos que a menudo no te dejan tiempo para crear después. En fin, un círculo vicioso, ¿no? Una rueda paradójica. Pero a pesar de esto, no lo sé, creo que antes, en la generación de mis padres, por ejemplo, había mucha más precariedad que ahora y que este tema ni siquiera estaba sobre la mesa. Y casi nadie se planteaba que su única fuente de ingresos fuera el arte, ¿no? Entonces, quizá estoy pecando de optimista, pero creo que ahora hay más editoriales que nunca y hay más gente escribiendo que nunca y eso es fantástico, así que quizá no vayamos tan mal. Sometimes I wonder if I should be medicated, if I would feel better just lightly sedated. ¿Vosotras sois optimistas? ¿Creéis que las mujeres creadoras estamos en un buen momento histórico en nuestra relación con el resto de la sociedad? Yo creo que sí, ¿no? Por lo menos en mi parte, que yo es de lo que hablo, cada vez veo más reconocimiento a mujeres poetas a lo largo de la historia que han sido importantes y han sido invisibilizadas y se habla de ellas. Veo muchísimas mujeres jóvenes escribiendo. Yo particularmente en los recitales que doy en los teatros, la mayor parte del público también es femenino y creo que se crea ahí una especie de comunión que hace que al final todo sea como un espacio de comunión y de seguridad también, que es muy bonito y que es un público que tampoco lo olvida eso, entonces lo agradece y te sigue apoyando y sigue volviendo a verte y sigue comprando tus libros. Creo que las editoriales también, el hecho de que haya editoriales también más pequeñas, más independientes, están seleccionando muchas mujeres que están escribiendo obras maravillosas. Hay escritoras increíbles que escriben más autoficción y que cuentan su vida y que creo que a mí es una literatura que me interesa mucho porque al final lo que estás viendo cuando una mujer escribe sobre su vida es un referente también para que tú lo hagas sobre la tuya y eso es importante y creo que hay un interés general por parte del público masculino y femenino de escuchar estas historias y eso es una señal muy buena. ¿Creéis que está mal visto en una mujer todavía ser ambiciosa? Sara, ¿qué dices? No creo que esté mal visto, pero sí que da un poco de miedo. Porque al final la ambición, o sea, es un rasgo que ha pertenecido siempre al universo masculino. Y yo, o sea, por ejemplo, yo me siento ambiciosa y al mismo tiempo siento que he tenido como una relación muy de amor-odio con la ambición, porque al final yo empecé a trabajar, pues nada más estudiar en la ECAM, en la Escuela de Cine de aquí de Madrid, y como que volqué toda mi vida en el trabajo y ahora más que nunca me estoy dando cuenta de lo importante que es pues estar con la gente con la que quieres, tener tiempo para ti, tener tu vida, leer, pasear
Y bueno, estoy tratando como de tomarlo más tranquilamente, como que la ambición la veo, tú tienes unas metas, unos objetivos y tienes como muchos caminos diferentes hacia dónde ir, y bueno, hay unos más directos y otros como más nutritivos. Yo no sé si está mal o bien vista, pero lo que sí estoy convencida es que está castigada todavía a día de hoy, y creo que hay que convivir con eso y sobreponerte, ¿no? Porque puede ser muy paralizante. Sí, yo creo que hay algo cuando vas adquiriendo muchas responsabilidades, o sea, vas como subiendo de cargo, de responsabilidad económica, van confiando en ti. Cuando no te presentas desde esta cosa que hablábamos antes también, como de autoridad masculina, de fuerza, de línea de potencia, ¿sabes? Parece que te falta algo, entonces no te terminan de dejar el hueco, ¿no? No te terminan de respetar. Pero cuando lo haces, se confunde un poco con esa sensación de ambición, de fuerte. Yo recuerdo el primer mote que me pusieron en el primer despacho donde trabajaba era la potente. Por deciros, era como decirme sí pero no, sí pero te estás pasando. Es como manejarse en un equilibrio que es como, tengo que parecer súper profesional, que me lo sé todo, que siempre acierto, esto que decías antes, ¿no? Que voy perfecto, que pero a la vez tampoco mucho, porque entonces incomoda. Claro, incomoda. Es que yo creo que la ambición femenina aún incomoda. Y pues yo por eso muchas veces y siento que lo he hecho y me da pena haberlo hecho, y creo que no quiero hacerlo más, pero me he intentado presentar como inofensiva, ¿no? O como, bueno, quiero esto, pero si no quieres no pasa nada, ¿eh? Como eso de pedir permiso para estar en un sitio, estar constantemente, bueno, es el síndrome también de sentir de la impostora que nos acompaña un poco, ¿no? De, bueno, qué suerte tengo que me están dando esta responsabilidad, en vez de creer que la merezco, y de intentarme presentar como, no te preocupes porque voy a ser muy amable y muy educada. De ser complaciente. Sí, exacto. Yo es que creo que es complicado porque al final, aparte de que forma parte de nuestra educación y de nuestra personalidad, y que eso conlleva una deconstrucción, nos estamos dirigiendo a un sitio que no existe todavía, a un lugar que no está creado, que lo estamos creando nosotras a fuerza de acercarnos ahí. Entonces eso también te da vértigo, te da miedo, es tu trabajo, quieres ser una persona amable y educada, pero a veces confunden eso y te toman por tonta. Si vas a un sitio y tienes a un tío al lado, al que van a mirar va a ser al tío, no va a ser a ti. Entonces, ¿qué haces? ¿Interrumpes? ¿No interrumpes? Entonces es como una... No sé, es una historia muy complicada y sobre todo que genera mucha inseguridad, y que por suerte pues hay gente que ya está haciendo ese movimiento hacia adelante. Y yo siempre he pensado que el feminismo es una lucha que es muy cansada, es maravillosa pero es muy cansada, pero a mí, por lo que respecta a mí, pues tengo la opinión de que si no existen esas puertas, pues yo me arrodillo y las construyo para cruzarlas yo y que otras puedan venir detrás a cruzarlas. Es cansado y creo que es lícito, y nos debemos reconocer que eso es, a veces te dan ganas de mandarlo a la mierda y decir no puedo más con este mundo tan hostil, pero es verdad que luego pues te da muchas recompensas. Y sobre la competitividad, esa cosa de la competitividad entre mujeres, más en estas profesiones creativas, que otras puedan ocupar el mismo puesto que tú. A mí me parece que nos han contado, igual que nos han contado una y otra vez desde que somos pequeñas, el cuento de que nosotras somos pérfidas, somos malas, y luego en realidad no sé de dónde sale eso. Me pasa lo mismo. Yo generalmente, hay excepciones como en todo, con los equipos de mujeres he trabajado fenomenal. Cuando he tenido jefas, cuando he tenido debajo, cuando he tenido compañeras, coproduciendo 2 mujeres como estoy ahora mismo en donde trabajo, o sea, me encuentro comodísima, de la mano con Clara dirigiendo, o sea, no sé si diría siempre mejor, pero vamos, en mi experiencia casi siempre súper bien. En la mía también, o sea, hay una forma de trabajar con pocos egos y como desde el compañerismo, que solo me ha pasado trabajando con mujeres. Y más en una profesión como la tuya, Sara, que estás al cargo de muchos hombres muchas veces, ¿no? Porque si no generas tú ese equipo de mujeres, y que tampoco entiendo que no es fácil, ¿no? ¿Cómo te relacionas con ellos? ¿Qué espacio te han dado? ¿Cómo lo has vivido? Pues es que me he encontrado de todo, pero sobre todo, bueno, lo que te decía antes, o sea, que he tenido la suerte como de estar con gente muy
bueno, pues en ámbitos muy plurales y que han entendido, o sea, que entienden ya esto de una forma mucho más diversa, pero es verdad que hay otros núcleos en los que a veces has tenido que pasar por tener, o sea, por demostrar como esa seguridad autoimpuesta o como algo que no es natural en ti para, pues lo que tú dices, de tienes al cargo a otros hombres que van a estar dudando de ti y de tu capacidad de estar ahí. Y bueno, pues sí, es peliagudo, pero no sé, yo lo veo de una forma bastante más optimista ahora mismo. Sí, porque realmente la energía que se crea es bastante diferente, ¿no? Yo rodé también una cosa con Carla Simón y nunca se me olvidará cómo esto fue entre verano y Alcarrás. Y yo recuerdo mucha gente del equipo técnico, que eran hombres, allí parados como esperando a que ella decidiera dónde quería colocar la cámara, qué filtro quería usar la directora de foto, que también era una mujer, con una actitud tan poco generadora de seguridad, de calma, que a veces me sorprendía que ella misma pudiera tener esa templanza para poder seguir pensando y no venirse abajo con tanta presión y una mirada tan crítica y tan condescendiente también. Y estamos hablando de una genia absoluta, ¿eh? Fue muy llamativo, la verdad. Y ahora en esta película de Las chicas están bien, que ha dirigido Itxaso Arana y en la que he trabajado con Sara Gallego, la directora de foto que tenemos aquí, con la que estamos hablando, éramos 5 mujeres actrices, el equipo técnico era en su mayoría, excepto 2 personas, eran todo mujeres. Y realmente yo no he trabajado así de a gusto en mi vida. Y no sé, y no quiero. Lo que sí que estaba claro es que había un ambiente de humanidad, de compañerismo, de sostén las unas hacia las otras. Nosotras éramos 5 actrices de generaciones diferentes, pero bueno, no dejábamos de ser 5 actrices allí conviviendo, actuando juntas. En ningún momento se estableció ningún tipo de competitividad entre nosotras, sino todo lo contrario. Y también eso era porque Itxaso, que estaba al mando de la película y de lo que estaba generando, construyó ese ambiente, puso la energía en que ese ambiente para todas fuera saludable y fuera bonito, estuviéramos bien. Y que eso no pudiera ocurrir dándonos el espacio a cada una. O sea que realmente no es tan difícil, solo hay que tener esa sensibilidad y querer hacerlo. Y lo bonito que hizo Itxaso fue trabajar desde la fragilidad también. Y conseguir esa fuerza desde la fragilidad. O sea, ahí es donde creo que generas esa empatía bestial y fue un rodaje precioso para mí también. Totalmente. De hecho, ella lo decía, ¿no? El otro día estábamos presentando la peli en Carlo Vivari en un festival de cine y ella decía, me di cuenta, el primer día di una charla al equipo desde la fragilidad más absoluta, llorando, emocionadísima, y al acabar la película lo di desde la fortaleza. El último discurso que di agradeciendo y tal era desde la fortaleza. Y ella misma reflexionaba sobre esto, sobre que la fortaleza y la fragilidad pueden convivir muy bien y que ambas son estupendas si les das el espacio para que sean sanas y existan, y también si te sientes sostenido, ¿no? I'm gonna fight 'em all. 7-nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. ¿Qué tipo de relación tenéis con el ego? Porque, bueno, es una profesión, nuestras profesiones creativas se dice que estamos relacionadas con el ego, que somos ególatras, que hablamos de nosotras mismas, de nosotros mismos, de nuestras cosas. Bueno, es que es inevitable, ¿no? Yo creo que pensar que el ego no está involucrado en la creación es una falacia, como también pensar que las mujeres no son ambiciosas, ¿no? En el fondo, yo creo que hay 2 formas de interpretar el ego. El ego como fuerza creadora, fuerza bonita creadora, que es que de ti, de tu visión del mundo, tu forma de percibir las cosas, sale
una construcción o una narrativa, una forma de mirar que es única y es solo tuya y es muy bonita y que es una fuerza creadora y que es lo que te hace en el fondo querer hablar desde ti, porque si no, no lo harías, ¿no? Y tiene que existir esa fuerza. Y luego hay un ego destructivo para mí, que es el ego que tiene que ver con no aceptar las opiniones de los demás, creer que tienes la verdad absoluta, y creo que esos dos egos muchas veces conviven y que hay que hacer que el que gane sea el ego, ¿no? El ego creador. Y me ha parecido súper bonito lo que has dicho antes, que decíais eso de la fragilidad, porque creo que el responder ¿no? como al seguir la fuerza creadora del ego bueno y al mismo tiempo exponerte desde la fragilidad y la vulnerabilidad y el no lo sé, que creo que no se nos permite mucho decir a veces no lo sé. Y una vez oía a Kenneth Branagh que decía una cosa muy bonita, es que a veces no sabes las cosas aún. Carla Simón también lo dice, ¿no? Como te preguntan todo el rato como director o como creador, con lo que sea, esto, y hay veces que no lo sabes, y a veces como para fingir una autoridad que no tienes en ese momento, una certeza que no tienes, dices esto. Y yo cada vez más he ido aprendiendo que puedo decir no lo sé aún, dame un rato y lo pienso, ¿no? Y eso no es un error, eso es mostrarse vulnerable, o que puedes tener un mal día y decir, mirad, hoy me encuentro mal, estoy de bajón, ayudadme, ¿no? Y que eso no es debilidad, eso es fortaleza. Pero bueno, volviendo al ego malo, ¿no? El ego que te cuestiona, el ego que no acepta las miradas de los demás, que no acepta el diálogo, creo que ese ego tiene mucho que ver con el patriarcado. Sí, yo creo que es un ego de pensar que ya precisamente está relacionado para mí, que es una cosa como de pensar que ya lo sabes, como que ya lo has vivido, como que ya has pasado por ahí y que tú ya sabes cuál va a ser la conclusión, en vez de hacer el camino. Me parece que hay algo como de, estaba reflexionando, pensando en nuestra experiencia juntas, me parece que hay algo como de adelantarse, ¿no? De ser un poco agorero, de ser un poco negativo y decir, es que yo sé lo que va a ocurrir, ¿no? Y es como de, no, ni tú ni yo. Ten humildad, ¿no? Y colócate en un espacio de crecimiento y de pensar juntos. Para Laura, el kit de la cuestión en relación con la ambición tiene que ver con lo que hablábamos al principio, con la alegría del trabajo creativo. A mí escribir, el proceso de la escritura y todo lo que tiene que ver con estar yo sola frente a un folio, me gusta y me divierte muchísimo. Y también está el hecho de que es terapéutico, ¿no? De que muchas veces después de escribir, ya sea mi diario o una carta a una amiga o un relato o un capítulo de una novela, me siento mucho mejor de lo que estaba antes, y creo que ahí está el kit de la cuestión. Por eso diría que mi ambición más grande es que la vida, la realidad y las circunstancias pues no se impongan sobre mí, ¿no? Y que no cambien mi manera de sentirme respecto a la escritura. Bueno, chicas, muchas gracias por haber venido. Nos vamos a despedir ya de los y las oyentes. Muchas gracias por estar ahí también. Espero que os haya resultado interesante. Para terminar, me gustaría haceros una pregunta. ¿Qué es la creatividad para vosotras, en una palabra? Para mí es libertad. ¿Para ti, Ari? Para mí es entusiasmo, que es, bueno. ¿Para ti, Sara? Expresión. Elvira. Impulso. Clara Roquet. Amor. Clara Nieto. Transformación. Muchas gracias. Some boys take a beautiful girl
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.